Bueno, a ver, la próxima, Q. Listo. Grabar y avanza. Aquí estamos. Bueno, y justamente acá, esto es lo que les contaba. Esta es una cita bellísima. Graciela Montes, no sé, alguna abuela o algún papá, mamá que les ha leído de pequeños algún cuento maravilloso, Graciela Montes, es una narradora y cuentista infantil, pero también escribió un raconto en relación al golpe de Estado muy interesante también y ciertas revistas en relación a la historia, pero ella en un libro que se los recomiendo porque ahí uno interpreta eh, con una prosa mágica, a mi entender, uno interpreta lo que es el distanciamiento y lo que es sumergirse en una realidad ficticia, ¿no? Lo hace en este libro que se llama La frontera indómita y justamente habla de los espacios de frontera. Los espacios de frontera son estos espacios que hablamos de distancia, ¿no? Entonces ella dice, porque ella como narradora da cuenta de que dice, en realidad Aristóteles me ha enseñado mucho, pero la que me enseñó a sumergirme en la ficción y me enseñó el arte de narrar fue mi abuela. Un juego que tenía con su abuela, donde la abuela daba cuenta de la historia de un burro, ahí me frisé, ahí daba cuenta de la historia de un burro donde a este burro por la cola le salían monedas de oro, y bueno, y da cuenta de todas estas cuestiones. Entonces dice, porque mi abuela, que no permitía ni decir palabras inconvenientes, incluía en el cuento una fórmula mágica llena de picardía. Asni caga azuquín, que era la fórmula para que el burro diera las monedas de oro, ¿no? Eso me llevaba a pensar que en el territorio ese que habitábamos, por un rato las dos, nuestros vínculos eran otros y eran otras las reglas. Justamente acá está describiendo el ámbito de la escena, ¿no? Donde se desdibuja el espacio y el tiempo y se instalan otras reglas. Ahora, esas otras reglas y ese mundo podemos decir que entra en el terreno de lo verosímil. Lo verosímil que es lo posible para el marco y el género propio de lo lúdico. Es decir, hay cosas, o sea, en el marco del juego no es que vale todo y se puede hacer cualquier cosa, pero esas cosas tienen que resultar verosímiles, pero posibles en el marco del juego. Tal es así que muchas veces en el marco de un juego un niño te dice, no, aflojá, así no hace un mono. ¿Por qué? Porque no le está resultando verosímil, ni posible, ni esperable en ese ámbito que es propio de lo lúdico. No, si vas a jugar, hacelo de determinada manera, o hacer una bruja, que podría decirte un niño que hace una bruja más, que tenga otra lógica, porque esa no me va, ¿no? O sea, verosímil que da cuenta de lo posible, pero dentro del género del juego. Tal vez por eso nosotros nos alejamos esto de lo real y no real para hablar de lo verídico y de lo verosímil. Porque no es que sea real o no real, es verosímil en el marco del juego. Y ahí entramos en otra clasificación. Y lo verosímil, la categoría de verosímil que se usa mucho en teatro, es muy interesante porque es algo que puede ser creíble. Sin embargo, es ficticio, sin embargo, es una creación, sin embargo, no es real, pero tiene ciertos rasgos de credibilidad, ¿no? Que para no entrar en lo verídico y lo no verídico, sino es verosímil, o sea, es fantasía, pero tiene algo que lo hace parecer real. Avanza, no sé si... A ver, la próxima Q. Sí. Sí.
Bueno, y ahí nuevamente fuimos todavía no, a Aristóteles y a Platón, todavía no, porque cuando entramos a ahondar en qué era la ficción, y Cuca buscó en sus extensos diccionarios que tiene cierto toque, María Eugenia Villa, Varios. Cuca, Eso por es los diccionarios etimológicos y buscamos en muchísimos diccionarios de teatro, viejos, nuevos, nos encontramos con que el término ficción se emparentaba con lo mimético. ¿Por qué? Porque justamente la mímesis se vincula con estas nociones que tienen que ver con imitar, reproducir, representar, parecer, fingir, y especialmente ficción, simulacro, imagen. Y han funcionado, y aparte en la literatura, como sinónimos de la mímesis. Y ahí nos tuvimos que recostar del lado de la mímesis, abordarla y ahondar un poquito, porque justamente encontramos que como es un sustantivo singular, que significa imitación, representación, imagen. Y ahí nuevamente tuvimos que recurrir a nuestros, pero no por enrollarnos, nuevamente recurrimos a nuestros amigos Platón y Aristóteles, que son los que hablan de la mímesis. El primero que fue hondó en el tema de la mímesis fue Platón, para dar cuenta que tienen dos concepciones que también han instalado y siguen tallando los sentidos actuales que tenemos sobre el juego. Por eso nos pareció apasionante esto, ¿no? Ahora, para Platón, interpreta la mímesis, la imitación, como duplicación, mientras que Aristóteles interpreta esta mímesis como representación. Y acá hay grandes diferencias, que serían Q, la otra. Parate que cada vez que admito a alguien tengo como que despertar a la máquina. Para Platón, que sostiene una teoría antimimética, Platón le tenía pánico a la imitación, porque decía que cuando uno imitaba, que es una suerte de fundirte con la cosa, esa cosa que vos imitabas invadía tu ser, ¿sí? Uno se terminaba transformando en la cosa que imitaba. Entonces decía, mira, si vas a imitar a alguien, imita a alguien que valga la pena. Por eso da cuenta, dice, Platón supone que la frontera entre ficción y realidad es permeable al efecto de contagio. Por eso justamente adopta una postura antimimética, ¿no? Claro, Mientras que porque Aristóteles, de tanto imitar, este, ¿no? Hacer mímesis, 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 algo, bueno, te vas a terminar como contagiando y vas a perder un poco ese vínculo con la realidad y bueno, y esto te llevaría también a imitar cosas inconvenientes. pero sí insistía, ustedes recordarán hace dos clases cuando insistimos, cuando Platón interpreta el juego como recurso, ¿sí? Que da cuenta que, bueno, es interesante que los niños jueguen con elementos, diría él, que sea preludio de las funciones futuras para que termine convirtiéndose en eso, ¿no? Entonces dice, bueno, un carpintero es interesante que si quiere que su hijo sea carpintero, que le dé objetos de carpintería para que se termine transformando finalmente en carpintero. O sea, ahí actúa como positivo. Pero él tenía pavor justamente con lo lúdico en realidad, con esta ficción y esta ilusión, porque uno finalmente se lo podría terminar creyendo. Por eso, en función de esto, es tan interesante todo el rum que se teja en relación a a las armas como elemento de juego, ¿no? Tal es así, yo siempre cuento esta anécdota, yo tenía un alumno que se llamaba Dante, Ay, cabeza grandota, eh, ay, se fue. sí, no sé qué pasa, ahí vuelvo, ahí vuelvo. Seguí hablando de Dante. Les decía que tenía un alumno que se llamaba Dante, que en el marco del jardín siempre nosotros prohibimos las armas, ¿no?
Pero tal es el temor frente a esto, que uno también las prohíbe de jugando. Entonces y yo obviamente, no interpretando esta cuestión platónica aristotélica hace unos 10 años, cuando Dante entraba al gimnasio, a la clase, yo le decía, Dante, porque él siempre venía con la mano, como siempre jugaba, y ya ni bien entraba, me hacía así como siempre apuntando, ¿no? Entonces yo decía, Dante, guarda el arma. Entonces Dante hacía así y la guardaba, ¿no? ¿Qué damos cuenta acá? Y en realidad, independientemente que yo lo hacía en una cuestión ficticia, lo que yo estoy haciendo a través de estas intervenciones, aunque sean jugadas o no, es desintegrar y dar cuenta del temor que a mí me sugiere que esto que es de jugando finalmente termine siendo de verdad y que Dante no interprete que eso que está haciendo es un juego y termina acuñando un arma de verdad y no distinga esto. Entonces, en relación nosotros damos cuenta que habría que... Lo Sí, mismo también que pasa con los juegos virtuales, ¿no? Dice, bueno, y bueno, y la gente que ha estudiado, como bueno, Carolina Dweck, que ha estudiado mucho los juegos virtuales y todo, ¿no? El sentido común sospecha esta cosa mimética platónica. Se van a convertir en violentos porque juegan a matar, cuando no es así, la mímesis, ¿no? Es esto que va a explicar ahora Cecilia, lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes participan de esos juegos tienen en claro que es un juego, ¿sí? Que es justamente porque nosotros insistimos en que habría que ir de esta visión platónica, justamente habría que desinstalar esta visión platónica e ir hacia una postura aristotélica, que sería la siguiente, Q. Ay, ahí. Justamente, Aristóteles lo que piensa es que para él la mímesis no es solo copia, sino que crea otra realidad. Entonces, está hablando de una transformación de la realidad, ¿no? La actividad mimética implica la creación de una realidad no existente, pero semejante a ella. Acá habla de transformación, no está hablando de que esta mímesis se apodera de tu ser, ¿no? Diría, el juego implica la contemplación reproductiva de algo dado, pero no para calcarlo en otra materia, sino para captar lo que excede de eso que se observa en particular y pueda aplicarse de forma creativa. Diría en síntesis, tomo un elemento de esto de la realidad y lo transformo para utilizarlo como juego. Ahora, y acá para aclarar este bollo platónico aristotélico, no es que Platón estuviera tan desacertado, ¿sí? Si vos justamente estás jugando, pero no bloqueás lo verídico, obviamente te terminás creyendo esto que sucede y vas a interpretar y dar cuenta y vas a, podemos decir, entender cómo se dispara un arma y demás, y lo que empieza de jugando puede convertirse en verdad. Esto sucede con el tema de los juegos de luchitas, que empiezan jugando, otro le pegó muy fuerte, no pudieron bloquear lo verídico y se terminan golpeando fuerte. matando, se iba a decir, cagando, se terminan matando, porque justamente no se pudo bloquear. Entonces no es que Platón estuviera tan desacertado y que no supiera de lo que estuviera hablando, ¿sí? Lo que tendríamos que decirle a Platón es decir, bueno, podemos enseñar a jugar de tal manera que enseñemos a excluir el peligro de la escena, habilitar otro espacio, ¿sí? Instalar una nueva realidad, una estética diferente donde haya otra percepción y otro uso podemos decir, y otros sentidos que instalen justamente una recreación al modo aristotélico. Y ahí hablaríamos de juego. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Digo. I love Aristóteles. No, pero ojo, que yo lo banco a Platón. Lo que pasa es que él tenía temor, porque si vos no podés bloquear lo verídico, Claro. ¿sí?
instalás la realidad, ¿sí? Instalás la realidad, justamente no estás dentro del juego, ¿sí? Pero esto puede suceder, ¿no? Por eso nosotros decimos, tenemos que ir de la visión platónica a la visión aristotélica, para que haya recreación y solamente se tomen ciertos elementos y se los utilice para transformar, le podemos decir, esta realidad. Claro, y no es menor todo este detalle que vos estás señalando, Ceci, porque esto se enseña. Esto hay que enseñarlo y forma parte de un saber que necesario e importante a ser transmitido dentro del ámbito escolar. Ahora, nosotros justamente decimos cuáles son las reflexiones en función de la mímesis platónica. Bueno, un poquito ya lo explicamos. El sentido de copia justamente ha sido modélica en la historia del mercado del juguete. Estos juguetes que intentan a pie juntillas ser exactos y por eso a lo que sucede en la realidad. Esto es bien platónico. Claro, las muñecas que cada vez hacen más cosas, ¿no? Muñecas que hacen pis, ahora había no, mostrarán alguna que le pase la comida que se vaya iluminando por el tubo digestivo. Todas estas cuestiones que tienen que ver con reproducir exactamente lo que sucede en la realidad. Dice, por otro lado, la mímesis platónica muestra la intranquilidad entre la ficción y las artes miméticas, ya que la producción de imitaciones lúdicas, reconocidas como imitaciones, siempre estarían expuestas a ser un instrumento de la alienación de nuestra identidad racional. Lo que acaba siendo de verdad empieza con un de mentir. Bueno, lo que ya explicamos. Muy bien. Pero dicho muy lindo. Bien, el corazón justamente de la ficción como saber es la transmisión y la enseñanza, este es el corazón de la ficción, la enseñanza del fingimiento lúdico compartido, que da cuenta de que justamente sostener entre todos esta exclusión de la mentira, instalar entre todos, entre nosotros, podemos decir instalar entre todos, justamente el marco de la ficción, ¿no? El estatus lúdico no depende solo de la intención del que finge, sino que esta intención debe dar lugar a un acuerdo con él o los otros con quienes pretendo jugar, y se construye en un estar haciendo con los demás. O sea que este fingimiento se construye entre todos, ¿sí? Y se sostiene. Por eso Huizinga da una consideración muy interesante no con el tramposo, que no es el peligroso, podemos decir, sino con el aguafiestas. El aguafiestas, el que te desintegra el juego, es el que te rompe el fingimiento lúdico compartido. Porque no deja instalar y justamente entablar ese marco para que la ficción se sostenga. ¿Sí? Sí, esto también en relación a lo que hablábamos hace un rato, de lo que planteaba Juani, ¿no? La importancia de que sea compartido, la importancia de enseñar a ficcionar, enseñar a construir la ficción, a montar la escena, y que esto sea en el conjunto. Hoy también el ejemplo que vos traías, Ceci, de la diferencia entre la broma y la burla, ¿no? Cuando es compartido, ¿sí? Cuando se sostiene compartidamente, bueno, ahí sí hay posibilidad de montar la escena. Y hay posibilidad de que ese saber de ficción quede construido, quede constituido y quede establecido esos límites de la escena. ¿Por qué? Porque, bueno, todos atendemos a esa convención, ¿no? Y la importancia, bueno, y sí, del juego, ¿no? Como acto político, ¿no? Como posibilidad de acordar con otros, compartir con otros, fingir con otros, montar la escena con otros, de establecer esos saberes siempre
con otros, ¿no? No es menor en estos tiempos que corren. Ahí pasé bien, ¿no? Bueno, esta es una escena que me fascinó. Yo estaba haciendo unas observaciones a alumnas de nivel inicial que hacen sus prácticas y observé esto, ¿no? Lo que estaban haciendo es un juego llamado pedagógicamente como juego dramático y estaban armando esta escena, ¿no? Esto da cuenta del marco de la ficción, cómo había un distanciamiento y cómo la ficción tuvo lugar en este momento, ¿no? Claro, meto un asterisco, Ceci. Bueno, sí. Que muchas veces, otra de las cosas que también señalamos en encuentros anteriores, ¿no? De estos dispositivos que operan en el juego, de la pedagogización del juego, la infantilización del juego y la psicologización del juego. Bueno, muchas veces estos juegos dramáticos se utilizan también, o se pedagogiza a veces el juego en función a, bueno, que en ese juego dramático jugamos a hacer, no sé, tales o cuales oficios, ¿no? Para enseñar oficios, no estamos diciendo que esté mal, o sea, usar el juego platónicamente, miméticamente, para jugar a hacer un oficio. Pero ¿cómo, cuándo? Esto que va a contar Ceci ahora, a detallar Cecilia ahora, ¿no? Cómo cuando se sostiene la ficción y la escena, eso, más allá de tener otras consecuencias de representar o de mimetizar o de ficcionar oficios, también da cuenta de que eso pueda llegar a ser, de que esa situación sea realmente un juego para vivirlo como tal, ¿no? Y para aprender y jugar a esto de entrar al juego, salir del juego, cuándo estoy jugando, cuándo no estoy jugando, ¿no? Para efectivamente aprender a ficcionar. Fui cuidando las palabras para no spoilearte. En este, lo leemos rapidito, ¿no? En una sala de jardín está acondicionada para jugar y viajar en colectivo. Estaban dispuestas todas las sillitas como un colectivo. Bueno, aquí lo lindo es que la vendedora, que era la que entregaba los pasajes para que cada uno se siente en sus asientos, los iba poniendo a los niños en cada uno de sus lugares, ¿no? Había papelitos, cada uno tenía su asiento asignado. Digo, después de un tiempo la azafata pasa por los asientos repartiendo medialunas y jugos. Obviamente las medialunas eran de plastilina y el jugo no existía. Ahora, dos de las pasajeras, Carla y Jazmín, reciben las medialunas y las prueban con deleite, ¿no? En esta bien lo no literal. Hacían, qué rico, qué rico. Una medialuna se cae al piso, ¿sí? Y la otra nena, enérgicamente, también tomando elementos que han sido aprendidos, y acá estos los aristotélicos, y que lo reconstruye acá, lo que se cae al piso, ella lo toma ese aspecto de la cotidianidad y dice, Jazmín, levantá rápido la medialuna, con la comida no se juega, ¿no? Esto sintetiza justamente esta relación platónica aristotélica que hemos visto. Toma un elemento de la cotidianidad, ella sabía que no se jugaba, pero sin embargo, ella dice no se juega, pero en realidad no se juega con algo que en realidad es ficticio, pero en el marco del juego no sería posible que justamente uno, como si se cayera algo de mentirita, uno no lo levantara y decir, bueno, no pasa nada porque si es de jugando. Si esa nena, si Jazmín no hubiera dicho esto, se hubiera desdibujado la escena porque hubiera dicho, no importa, las medialunas son de jugando, no pasa nada si se caen al piso. Ahí se hubiera desintegrado la escena. Estas nenas daban cuenta justamente de este fingimiento compartido, sostuvieron la escena de una manera maravillosa, ¿no? O la otra Q, va, maravillosa para mí, tal vez no.
Viste que uno a veces transmite, No, muy a mí me lindo. pareció clarísimo, clarísimo. Bueno, un poquito para resumir y así vamos a dudas y demás. Entonces damos cuenta que este rasgo del juego, eh, encontramos que el elemento central de la ficción es el fingimiento lúdico compartido, ¿no? Este distanciamiento en este marco nos protege de los efectos de los verídicos, plantea una relación laxa con los significados, damos cuenta que es una imitación, debe ser una imitación más aristotélica que platónica, es decir, que la verdad a la mentira antes que la mentira a la verdad, todo lo que explicamos. Sostenemos esto que explicó Cuca hoy, la regla de la magia, que es propio de la creencia, esto que ha instaurado Octave Manoni cuando dice, yo sé que esto, lo que decía Jamín, yo sé que esta media luna es de mentira, pero yo aún así sostengo y convengo con los otros y sostengo y hago de esta realidad otra para que la ficción se sostenga. Esto es propio de la creencia, ¿no? Lo que el negro Onel ha llamado el pacto con la magia, ¿no? Que le encanta poner, da cuenta del pacto con la magia, que sería esto. Yo lo sé, yo sé que esto es de mentira, pero aún así convengo en creer. Por eso damos cuenta que en el marco del juego tenemos que el fingimiento lúdico compartido da cuenta de una comunidad de creyentes. Esto instaura lo compartido, ¿no? Un coto cerrado entre creyentes que entre todos sostenemos y sostenemos esta magia y esta creencia, ¿no? Sostener las paradojas del fingimiento da cuenta que se finge de mentira, que realmente finge, que es de mentira, y se comunique que se finge, ¿no? Tiene que ser clara esta comunicación. Si esto no es claro y uno no interpreta lo que el otro te está diciendo, uno dice, pero, y el que ingresa en el marco del juego no está compartiendo estos códigos, justamente no puede ingresar, quedaría por fuera del fingimiento. ¿Por qué digo esto? Muchas veces sucede que el docente, con pocas herramientas para interpretar lo que está pasando, ingresa al ámbito sin distanciamiento, ingresa al ámbito de la ficción, no comparte estos códigos y cuando habla o dice o comunica y se mete en ese terreno, embarra todo, porque no está compartiendo los códigos. ¿Sí? Es muy interesante una observación que hicieron hace muchos años Malajovich, una teórica del mundo de la infancia, que daba cuenta que en un relato que ellas observaron, que la señorita se hizo como la copa, dijo, ay, bueno, quiero jugar, quiero jugar. Entonces, el grupo de niños, sabiendo que cada vez que entraba al ámbito del juego, embarraba todo, le dijeron, sí, 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 señor, vos jugás, pero te quedás allá y estás en la cárcel, no podés salir. Como diciendo, mira, si entras a esto, las reglas las ponemos nosotros, porque vos nos vas a arruinar el juego, ¿no? Esto da cuenta de que para sostener este fingimiento compartido, hay que interpretar y decodificar los códigos que ahí se están sosteniendo, ¿sí? Esto sucede mucho, yo lo observo en el ámbito del jardín, donde los que quieren ingresar, o típico, pasa la directora, entró a la salita y los ve jugando, dice, ¡ay, qué lindo! Y embarra todo porque no tiene ni idea de lo que ahí está pasando. Interviene donde no debe intervenir, creyendo que uno puede adentrarse a este marco y decodificar rápidamente lo que sucede. Obviamente con observación desde afuera, ¿no? Sí, o al revés también, esos videos, bueno, la escena de esa película La Familia, que eh, también que le hacen creer, como toda la familia se confabula, o ahora anduvieron circulando también algunos videos de esos, que los adultos juegan a que tienen poderes y que hacen desaparecer a los niños, ¿no? Entonces Eso papá es fatal. con una manta, a ver, desapareciste, uy, no, digo, unas palabras mágicas, uy, te saca la manta y dicen, ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, desapareciste, desapareciste. Buscan de cómplices al resto de la familia, ¿no? Que Es un también horror.
Y el chiquito se angustia. Llega un momento que como que se cree que verdaderamente desapareció, nadie lo ve, se quedó invisible, es diferente a todos los demás, bueno, y de hecho sufre, bueno, no hay fingimiento compartido, no hay, es lo mismo que señalábamos hoy con la broma y la burla, ahí no hay broma, no hay creencia, no hay magia, y no hay ficción sostenida y compartida, sino que hay una burla a aquel que no participa de esa escena, ¿no? Que no forma parte de esa. Lo podríamos agregar, Cuca, a los videos. Yo siempre lo trabajo con mis alumnas del terciario. Lo podríamos ¿El de la película? agregar. No, no, estos Esos videitos que videitos, sí. circularon hace 2 años. Sí, habría que buscar, claro, el link y Sí, subirlos también. Sí, sí, porque es bastante porque claro. Algunos son es medio muy potente crudos. como para entender justamente que ahí no hay fingimiento lúdico compartido. Sí. Es fantástico, Y sí. la escena de la película esa también es dura. Así que bueno, que van quedando 6 minutos Bueno, decimos los lo dispositivos. último. Faltaría. Sí, Bueno, esto es ya un poquito este, esto nos adentramos en lo que estamos pensando hoy por hoy en el 2000, en el 2020, ¿no? ¿Cómo se enseña la ficción, ¿no? Es importante, damos cuenta como dispositivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para enseñar esto? Bueno, nos valemos claro, porque si decimos que es un saber que se enseña, bueno, ¿cómo se enseña? Este, ¿No? Y ahí estamos empezando a pensar algunas preguntas, ¿no? Y algunos tips como para decir, bueno, ¿qué es lo enseñable del saber de la ficción, ¿no? ¿Cómo invito a introducirme esa escena? ¿Cómo doy confianza para que se finja? Dale que somos tiburones, dale que vamos a hacer tal cosa, ¿no? Cómo sostenemos, eh, y como docentes, cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Y un poco señalábamos nosotros, interrogar los relatos hegemónicos. O sea, que bueno, si siempre se juega de esta manera, bueno, ¿por qué? ¿Y qué está escondido en este relato que arma estos juegos que nosotros comúnmente jugamos? ¿Por qué? ¿Qué está escondido ahí? Desandar un poco esos sentidos para ver que no está reproduciendo eh, platónicamente cosas que no serían convenientes, ¿no? No, pero también esto en relación al género, ¿no? Si utilizamos Totalmente. juegos donde siempre el personaje es masculino, genérico, el lobo, el indio, el guardián, ¿no? Seguimos reproduciendo estas cuestiones. Son cosas que nos hemos empezado a cuestionar, ¿no? A ahondar en estos. Y como primer elemento que estamos ahondando un poquito es cuando armamos el relato de la ficción, es a través de 3 preguntas guía dichas por Víctor en sus nuevos textos que dan cuenta de plantearnos esto de qué somos, dónde estamos y qué tenemos que hacer, ¿no? Estas preguntas nos guían y nos dan cierto marco como para pensar el saber de la ficción. Perfecto, Ceci. Y ahí terminamos. Gracias a todos. Chim, pum. Chimpo. Bueno, nos quedan Pocos minutos, ahí dejo de compartir. Sí, unos poquitos minutitos de siempre. bueno, si no entramos otro ratito, porque no sé cómo les resuena esto, me intriga. Juani ha leído un poco más el libro. ¿Cómo les resuena? ¿Cómo lo empiece, si les sirve para pensar? La idea de esto es que sirva y que empiece a horadar en sus sentidos, ¿no? Y que cada uno haga una propia interpretación y un propio análisis que les sirva a ustedes para empezar a repensar sus prácticas de juego, las que ya han hecho, las que recuerdan, ¿no? Y empezar de ahí a desilvanar todos estos elementos. Por eso nosotros siempre decimos que lo nuestro es una línea de investigación, pero es una teoría del juego, no es la teoría del juego, es una. Pero qué A nosotros teoría. nos apasiona y estamos Ah, recontra convencidos, pero es una.
nuestra idea no es decir, no es hegemonizar. A nosotros, y yo le digo a mis alumnas, ojalá que alguien, estos elementos estructurales que hemos descubierto ahora, alguien me los hubiera contado antes. A mí me resuelven. Es como que se me abre un mundo, cierto ámbito de claridad para pensar las cosas que antes no tenía herramientas para pensar, desde ahí, ¿no? Esto es la estructura lógica que les queremos contar. Pero bueno, por eso nos interesa, nosotros hace mucho que venimos con esto, ya este discurso es como que lo sentimos en nuestras células, ¿no? Pero nos interesa mucho ver, pero realmente, cómo les llega, cómo lo empiezan a desilvanar, cómo les resuena. No tengan miedo de que les resuene para cualquiera del lado, porque resuena. O sea, ¿eh? Entramos un ratito más, pues siempre hacemos preguntas y cortamos, como que suena como que no queremos nunca escucharlo. Anímate, Pame. Les dejamos un minutito para que piensen. Si no vuelven, es que no les resonó nada. Y se fueron. Sí, o les resonó, vayan a saber qué les resonó. Estas teorías, porquería. No resuelve nada. Sí, ahora cuando se corte entramos ya la próxima para... Un ratito, para las preguntas. Cortito, claro. Sin grabar, así nadie 10, no les robamos más de 10 o 10 minutitos. Sí. Y sin grabar, así. Por las dudas. Por las dudas.